Bienvenidos a un nuevo episodio de Olinautas. Hoy vamos a estar con 4 contertulios. Afortunadamente estaremos con ellos, son 4 queridos amigos, discutiendo un tema que nos concierne bastante a nivel de forma de vida, pero también como sociedad. Se trata de un pseudo debate, que así es como lo he llamado, que es como un juego donde distintas personas, distintos contertulios van a defender una idea, el pragmatismo, la espiritualidad, y 2 personas van a defender la otra. Así que esto va a ir variando, no solo van a ser 2 personas únicas, sino que va a ir cambiando quién defiende qué. Y al final acabaremos un poco más con una visión más personal, más holística de lo que implica esa interrelación entre el pragmatismo y la espiritualidad, porque al final esto no deja de ser una simplificación. El hecho de defender una idea es una simplificación, ¿no? Y esto es como un juego para ir como conclusión un poco más allá. Os presento a Tony. Hola, Tony. ¿Qué tal? Un placer estar aquí en la tertulia. Placer es mío. Marcos. Buenas. Abraham. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Y Miguel. Muy buenas, Iván, y gracias una vez más por retarnos. Sí, no va a ser fácil, pero ¿quién dijo que lo que merece la pena es fácil, ¿no? Vamos a introducir un poco los conceptos del pragmatismo y de la espiritualidad un poco de forma muy por encima. El pragmatismo podríamos definirlo como un conjunto de ideas que son guía hacia soluciones tangibles, hacia soluciones pragmáticas que nos permiten llevar el día a día con ligereza. Esa sería un poquito la definición por encima. Y por otro lado, la espiritualidad sería un modo de vida donde uno se enfoca en la exploración de lo trascendental. Se enfoca en darle significado a través de conexiones más allá de lo material. Entonces, antes justo de empezar a conversar, hemos primero cuestionado un poco hasta qué punto tiene sentido separar el pragmatismo de la espiritualidad, porque como he dicho antes, no deja de ser una simplificación, ¿no? Y Miguel nos ha comentado de que, bajo su punto de vista, están bastante interrelacionados. Entonces me gustaría saber ese punto de vista un poquito más en profundidad, Miguel. Bueno, lo puedo dibujar un poco con un ejemplo, que es el ejemplo de la meditación. La meditación está muy ligada al tema de la espiritualidad. De hecho, pues es en parte de nuestro siglo y del siglo pasado que ha empezado a interrelacionarse con la ciencia. Pero el hecho de que yo incluya meditar en mi rutina, pues también tiene que ver con cierto pragmatismo, porque hay una rutina implícita y hay algo que saco de ello a nivel pragmático. Es decir, no solo es para comunicarme con una dimensión trascendental, sino que es una vía para sacar algo a nivel pragmático, es decir, para que se vea reflejado en mis niveles de vitalidad durante el día. Y entonces todo lo que conlleva una rutina es pragmatismo, desde mi punto de vista, por mucho que la actividad en sí pueda ser espiritual. Y como en la meditación puede haber 1000 ejemplos más. O sea, dices básicamente que ese estado meditativo que lo podemos asociar con la espiritualidad nos permite refrescarnos a la hora de volver a una rutina, ¿no? Más o menos ese es el mensaje. Y el mensaje de que yo tomé la decisión de incluir la meditación a una hora determinada, con una agenda, digamos, eso obedecería más al pragmatismo que
que a una decisión espiritual. Pero el estado en el que yo entro cuando medito, pues tiene más que ver con la espiritualidad que con algo que se pueda explicar en términos pragmáticos. Precisamente por eso ahora hablaremos del propósito, según estas vías. Y tal vez es verdad que estén interrelacionados, pero en el aspecto más fundamental, cuando uno busca ese propósito, cada persona lo enfoque de manera distinta y se pueda de alguna forma conceptualizar, aunque no deje de ser una simplificación, a qué bando, entre comillas, perteneces, al pragmatismo o a la espiritualidad. Pero estoy contigo. De hecho, esto es un juego, ¿no? No deja de ser eso. Vale, entonces, antes de empezar, ¿os gustaría añadir algo sobre lo que ha dicho Miguel o...? Bueno, en mi caso sí que en partes también veo mucha relación entre la acción, ¿vale? Y la espiritualidad, porque al final no solo es sentir la espiritualidad, sino también requiere de acción para llegar a ese sentir. Entonces ahí sí veo cierta relación entre ellos. Toma de acción para acceder al contenido de la espiritualidad, ¿no? Y esa toma de acción viene desde algo Puede práctico, ser, digamos. Mm. Bien. ¿Algo más? No. Pues vamos a hacer los equipos. Podemos empezar en el equipo de los pragmáticos con Tony y Marcos Ujú. y en el equipo de la espiritualidad con Abraham y Miguel. Primero de todo, antes de empezar con las preguntas, en un mensaje breve, ¿cómo consideraríais que está, o sea, dónde estáis, con qué ámbito os consideráis más cercano a vuestro estilo de vida? Tony. Yo con el pragmatismo. Generalmente, si me tengo, es lo que hemos comentado, ¿no? Que es muy difícil marcar una línea que separe a lo mejor el pragmatismo y la espiritualidad o como lo queramos llamar, pero si me posiciono en el día a día, sí que soy fundamentalmente pues, pragmático, ¿no? Ujú. Yo me definiría pragmático, pero más por ausencia de espiritualidad que no por pragmatismo puro, porque dado que no considero que el pragmatismo como que tenga un fin concreto, sino que cada uno le da el sentido que quiere respecto a lo que... es decir, yo tengo un objetivo que pautas hacen que sea más fácil llegar a ese objetivo. ¿Eso sería pragmatismo o pragmatismo sería un estilo de vida desapegado de cualquier espiritualidad? Es que es complicado el debate, pero en mi caso, por ausencia de espiritualidad, me declararía... ¿Ausencia a qué te refieres exactamente? Ausencia, bueno, a ver, claro, es que ya si entramos en el campo semántico de definir todas las cosas nos volvemos un poco locos, pero yo diría que en mi caso, por ejemplo, no hago ejercicios para ser más consciente, ni hago... es decir, no se considera espiritual nada de lo que hago en mi rutina, por así decirlo, desde un punto de vista ortodoxo. Vivir no es... Claro, bueno. Vale, genial. Tenemos dos pragmáticos por naturaleza, según ellos. Abraham, lo que has comentado un poquito, ¿no? Que está un poco interrelacionado, pero... Sí, pero a la misma vez, en este momento de mi vida, tiro quizás más hacia lo espiritual, pero sin desvincularme de lo pragmático. Pero creo que al final vamos fluyendo por la vida, ¿no? Be well, my friend, ¿no? Entonces, a veces hay que adaptarse un poco a lo que la vida te pide y, ¿por qué no?, usar las herramientas que hay a la disposición en cada momento. Ujú. ¿Miguel? Yo te diría que si hablamos de lo que es el sentimiento, desde mi fuero más interno me definiría como espiritual. Pero también refiriéndome a que me considero una persona disciplinada con una rutina que trato de cumplir,
pues ahí también entraría la parte pragmática. Entonces, diría que es una simbiosis un poquito difusa lo mío. Pero sí que es verdad que si hablamos de sentimiento, tiraría más a lo espiritual. Genial. Cada equipo está en su naturaleza, pues, por ahora. Por ahora. Empezamos con las preguntas. Va a haber alrededor de 9 temas cualitativamente distintos de conversación. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cada 3 preguntas o temas vamos a cambiar, ¿vale? De bando. Es decir, Tony y Marcos no defenderán el pragmatismo, sino al revés, la espiritualidad. Y Abraham y Miguel defenderán el pragmatismo. Y los últimos 3 va a ser como uno se sienta con total libertad, no sin necesidad de defender nada. ¿Ok? Y por último, un juego que, bueno, ya os comentaré. Será un poco sorpresa. Empezamos, pues, con el primer tema, el propósito. ¿Por qué obra en su día a día una persona pragmática? ¿Marcos? Que empiece Tony aquí. Es el que tiene más que decir. ¿Por qué Tony. obra en su día a día una persona pragmática? Es que yo creo que eso es complicado de definir porque pese a que sea una persona pragmática, no todos los pragmáticos, por así decirlo, tienen que tener el mismo propósito, ¿no? Yo creo que es no tanto el propósito que tengas, sino que la gran diferencia entre alguien pragmático y alguien espiritual es dónde pone el foco de lo que realiza en el día a día. Es decir, yo lo interpreto así, ¿no? Porque alguien pragmático al final lo que busca es que lo que haga en el día a día tenga un resultado en el día a día. Y alguien espiritual, pues a lo mejor tiene esa concepción de que hay algo más trascendental que está por encima del día a día y por lo tanto obra en consecuencia o a favor de esa elevación para alcanzar eso trascendental, ¿no? Pero claro, cada persona puede tener su propósito diferente, pero sí que veo que la gran diferencia, o alguien pragmático, su propósito va a englobarse dentro del día a día. Puede ser una meta material, puede ser una meta de ayudar a alguien, porque también no hace falta que sea algo material, pero sí que necesita alguien pragmático verlo reflejado, la consecuencia, en el día a día. Eso es como yo lo veo. No sé, Marcos, si quieres aportar algo. Yo veo quizá el debate radica más en materialismo contra no materialismo, porque a lo mejor la diferencia entre espiritualidad y pragmatismo a lo mejor es que el foco, como ha dicho Tony, del pragmático es lograr bienes materiales o que él considera más tangibles, y el de alguien espiritual es alcanzar un estado de conciencia superior o llámalo de cualquier forma. Entonces, el pragmatismo para el espiritual supongo que será llegar a ese, bueno, a ese mental, ¿no? Pero claro, para alguien considerado pragmático, yo creo que es como la típica visión de ser tu propio jefe, conciencia personal, todo esto. Es como dos mundos diferentes, es difícil de definir. Pero ¿por qué vosotros que sois pragmáticos dentro de este debate no hacéis más hincapié hacia un propósito más trascendental? Es que, claro. Porque quizá no creamos que ni se pueda llegar ni exista, a lo mejor. Es decir, que si somos materialistas, pues pensamos que simplemente que todo tiene un fin y que el trascender quizá no tenga sentido. Sí, a lo mejor yo no estoy en plan cerrado en el sentido de que pueda existir algo trascendental, pero en el sentido de que todo lo que yo hago en el día a día va a buscar objetivos concretos. Y para mí el objetivo es ir mejorando cada día, tanto
yo personalmente como el entorno que me rodea. Lo que yo quiero es mejorarme a mí y mejorar el entorno que me rodea. Pero eso, como digo, desde un punto de vista en el que yo pueda verlo materializado en el día a día. Es decir, si pongo el foco en algo trascendental o más allá de esta vida, para mí no es que no tenga sentido, pero es como entonces el día a día de qué me sirve. Si estoy poniendo el foco en algo trascendental, algo después de esto, es como que no le veo el sentido en el sentido, valga la redundancia, de entonces todo lo que hago en el día a día, ¿de qué me está sirviendo? Lo tengo que ver como algo que luego me va a proporcionar una vida superior o una vida mejor. Entonces, para mí primero es resolver lo que tengo en el día a día, yo mismo, mi entorno, y luego eso es como el propósito, ¿no?, que yo veo en alguien pragmático. Pero obviamente lo que he comentado, al final el propósito depende de cada persona, pero fundamentalmente creo que radica en eso, en que en el día a día se vea influenciado por lo que tú haces, básicamente. Equipo de espiritualidad, ¿qué tenéis que responder? Abraham. Vale, bueno, pues entonces a mí me gustaría plantear una pregunta. Imaginemos que hay una persona que se considera espiritual y tiene un mensaje muy, muy potente para la sociedad, pero parece que su mensaje no cala por la forma que tiene. ¿Se podría considerar pragmatismo que adapte su mensaje para que la sociedad lo entienda? Pregunto. Sí. Porque sería algo práctico. Sí, yo creo que sí, porque al final lo que estás buscando es, según lo que comentaba yo antes, influir en el día a día. Entonces, puedes tener un mensaje que sea pues más espiritual o más trascendental, pero al final como te estás adaptando a la sociedad y al entorno, yo sí que eso lo vería como algo pragmático, porque al final lo estás adaptando, ¿no?, a tu entorno. Entonces, desde mi punto de vista, sí. ¿Y si entonces se puede ser espiritual y por tanto tener un propósito quizás superior a uno mismo y sin tener que dejar de ser pragmático, sin utilizarlo a tu favor? Quizás pueda quedar en un segundo nivel el pragmatismo y con un propósito superior a uno mismo, que eso le incentive a tomar acciones de cara a dejar un granito de arena en el mundo. Sí, es que claro, es justo lo que comentamos, ¿no?, que no tiene por qué estar separado el espiritualismo y el pragmatismo, porque puedes tener, al final es lo que comentamos, dónde pones el foco, o dónde pones tu propósito, si tu propósito es conseguir algo trascendental o simplemente vivir el día a día y no centrarte en algo trascendental. Yo creo que la diferencia entre alguien pragmático y alguien espiritual es eso, si alguien pragmático le dice que esta vida es la única que hay y se centra en el día a día, o alguien espiritual considera que puede haber algo superior a lo que vemos en el día a día, ya sea una conciencia, una vida posterior, lo que sea, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, que el pragmático no se plantea, o a lo mejor sí que se lo plantea, pero actúa y ya está, es un doer, ¿no?, como dicen en inglés. Pero por eso era como la idea de si conseguimos conectarnos con nosotros, con la naturaleza, con un gran propósito, ¿no?, que influya en la humanidad, ¿podría quedar el pragmatismo en una segunda escala sin abandonarla porque nos puede servir para cumplir ese propósito a favor de una masa superior? Sí, claro, Yo ahí... creo que lo que está planteando el debate es incompatible. Creo que en el momento en el que ya, como ha dicho Tony, piensas en un nivel superior al mundano, sea una vida más allá o algo superior, yo creo que en ese momento ya no estás siendo pragmático. Creo que el debate se está planteando desde esta forma. A ver, si me permitís, habéis comentado la palabra trascendentalidad
y es una palabra que a priori puede asustar, ¿no? Algo trascendental, es algo más grande que nosotros. Yo realmente creo que la base de la espiritualidad está alineada con recuperar la pureza. Recuperar la pureza es quitarnos capas que nos han puesto o nos hemos puesto nosotros mismos por los convencionalismos y por la educación, por la cultura. Porque pienso que la causa de la infelicidad, una de las tantas causas, pero yo diría que es la causa primigenia, es que hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Y la capacidad de asombrarnos es algo implícito en nuestra pureza. Un niño está constantemente haciendo preguntas y un niño, si ha tenido una infancia normal, por así decirlo, pues tiene esa felicidad. Entonces, más que hacer énfasis en la palabra trascendental, que sí que podríamos entrar ahí, yo diría que el propósito es recuperar nuestra pureza. Vale. Pero ¿pureza en qué sentido? Porque has hablado sobre sorprendernos, pero no entiendo a qué te refieres con pureza. Pureza del alma, ¿en qué sentido? Pureza de liberarnos de los juicios. Liberarnos de los juicios juicios. sobre los juicios hacia nuestros propios actos, los juicios hacia los demás, los juicios a aquello que nos sucede y simplemente aceptarlos. Ahí entraría el tema de la meditación. Sobre esto, justamente ayer apunté una frase, ¿vale? Leyendo. Y era, en el momento en el que dejo, ¿cómo era? En el momento en el que dejo ir lo que creo que soy, dejo salir lo que siempre fui. Y ahí estoy de acuerdo con Miguel, en el sentido de que muchas veces en este momento actuamos en base a lo que creemos que somos, en base a lo que hemos aprendido, los aprendizajes de la vida, sean traumas, sean vivencias, sea la sociedad, como si es el entorno de política, de lo que estemos estudiando, el trabajo, nuestro entorno. Pero quizás si nos sacan de ahí y nos llevan a la naturaleza pura, es muy probable que encontremos cosas que pensamos que estamos descubriendo de nosotros que no sabíamos, pero es que siempre han estado ahí. Entonces la pregunta es, ¿nos hemos transformado o simplemente estamos descubriendo lo que ya éramos? Ahora hemos entrado en dos temas a la vez que tenía apuntados. Uno es la relación con el entorno, cómo lo relacionamos con la naturaleza y con otros seres. Y el otro es la relación entre la mente y el cuerpo, la salud y el bienestar. Como decía Abraham, ¿no? Que cuando abrazamos lo conocido, dejamos escapar lo desconocido, que al final podría ser lo que está tras ello. Entonces, yo os pregunto al equipo pragmático, ¿os deshacéis de lo conocido de vez en cuando? Ahí te voy a pedir que matices un poco porque Es lo que han dicho Miguel y Abraham, si esos juicios que están pululando y que nos mantienen con vida, porque al final para poder sobrevivir necesitamos practicidad, ¿no? Simplicidad. Pero ¿quién nos dice que esos juicios se correspondan con quiénes somos? Entonces, por eso os pregunto, ¿cómo os relacionáis con esos juicios y a nivel de vuestro día a día, cómo estáis obrando, ¿no? Haciendo. Bueno, primero vamos a ver que el tema de los juicios es algo meramente evolutivo, ¿no? Todo el tema de nuestra psique va en función de las experiencias que hemos vivido positivas, tanto negativas, que nos han ido, pues igual que existe el miedo primigenio de, yo qué sé, el miedo a un predador, miedo al hambre, miedo a todo esto, pues el resto de juicios que tenemos en nuestro día a día son derivados de nuestra propia experiencia vital, ¿no? Entonces,
sí que hay que ser un poco consciente de cada vez que tienes un juicio, intentar analizar si es racional o si es un pensamiento distorsionado o si es... pero creo que es necesario porque es nuestra propia inercia mental. Quiero decir, diariamente nosotros tenemos un modus operandi respecto al resto de días que hemos vivido. Entonces creo que hay que hacerle cierto caso también, no hay que desapegarse por completo. Creo que te está ayudando, pero hay que saber manejarlo. Es como una herramienta, como el ChatGPT, como el Internet. Tenemos que saber manejarlo. Sí, yo creo que al final lo importante es ser consciente de que tienes juicios hacia otras personas, hacia otras cosas, porque para mí lo más peligroso que hay es la inconsciencia, digamos. Porque claro, todo el mundo tenemos sesgos, todo el mundo tenemos juicios, pero si tú eres consciente de esos, puedes, como dice Marcos, verlo como una herramienta evolutiva para no tener que estar tomando 1 millón de decisiones a cada segundo, porque al final el cerebro busca atajos con los sesgos. Y yo creo que el hecho de que evolutivamente hayamos tenido sesgos o hayamos tenido juicios, tiene que tener alguna utilidad práctica, que puede ser esa, como comentabas tú, Iván, de consumir, pues no consumir tanta energía, ¿no? Porque si no sería prácticamente imposible tomar una decisión. Y respecto a abandonar todo juicio o todo sesgo, yo creo que lo que nos diferencia a cada uno de nosotros en el día a día es nuestras experiencias previas. Entonces, si yo soy como soy debido a todo lo que he vivido, si me desprendo de todo eso, de todo juicio, de todo sesgo, de todo lo que he vivido, al final no sé qué soy. O sea, puede ser que sea alma y que todos seamos lo mismo, pero para mí en el día a día se ve reflejado en que cada uno es diferente por todo lo que ha vivido. Entonces es como el aprendizaje que te está dando la vida. Y tú con ese aprendizaje ya puedes decidir, porque puede haber dos personas que tengan un pasado muy similar y que obren de manera diferente. Entonces, para mí está como ahí la verdadera elevación, digamos, de la persona, porque puedes rendirte y decir, no, es que lo he pasado muy mal y al final actúas de una manera, o puedes haberlo pasado de igual manera, pero tratar de ser mejor, ¿no? Eso es lo que comentaba al principio de cuál es tu propósito como pragmático. Pues puede ser tratar de mejorarte a ti mismo, pero sin poner el foco en todos somos lo mismo, todos somos una única energía, alma, lo que sea. Entonces, no sé, esa es como la opinión que tengo, en el sentido de que sí, hay que ser consciente que tenemos sesgos, tenemos juicios, pero creo que también es algo que nos diferencia a cada uno de nosotros, esos sesgos, esos juicios, ese pasado que hemos vivido. Y creo que debemos convivir con ellos y ser conscientes, pero no querer abandonarlo o querer abstraernos de eso. O sea, sugieres que el presente está determinado unívocamente por el pasado. Sí, primordialmente sí. Vale. ¿Qué opináis, equipo espiritualidad, de que lo que soy ahora solo es el pasado? A ver, en cierta manera, todo lo que hemos hecho en el pasado, pues construye nuestra identidad y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si nos vamos hacia un tema tan profundo como el propósito de vida, yo creo que el propósito viene con nosotros cuando llegamos a este mundo. Hay un propósito que está ahí subyacente a la persona. De hecho, la palabra persona, como curiosidad, significa máscara. Persona es a través del sonido. Etimológicamente, en la cultura griega y en la romana, en el anfiteatro, pues llevaban una máscara
con una pequeña elevación en la parte de la boca que lo que hacía era hacer que lo que uno decía se proyectara con más fuerza. Entonces, la persona representa esa máscara. Y yo creo que no es casualidad que estemos usando esa palabra para referirnos al ser humano, a nosotros, la palabra persona. Al final, la palabra persona podemos entenderla como un avatar, como una máscara. Y eso significa que detrás de esa identidad hay algo más, hay algo que viene con nosotros. En este caso, yo pienso que es el propósito. El propósito de vida, pienso que de alguna manera lo traemos a través de algo que podemos llamar alma. Al final las palabras son categorizaciones, pero podríamos llamarlo alma. Y que la forma de descubrirlo pues es simplemente prueba y error. Es decir, tomar acción, equivocarse y en algún momento surge una chispa que hace que aparezca ese propósito. O bien a través de la meditación. A través de la meditación nos deshacemos de todo lo que no somos. Es una forma de construir nuestra identidad y ir a esa pureza que antes he comentado. Entonces, sí, pienso que el camino puede ser uno u otro, pero al final hay un objetivo intrínseco que es el propósito. Y de alguna manera, pues estaría de acuerdo en que el presente está determinado por nuestro pasado, pero pienso que hay una raíz. Y claro, al final no podemos explicar lo desconocido en términos de lo conocido, por eso a veces se provoca rechazo, el discurso un poco más espiritual, ¿no? Y también porque se ha prostituido mucho, ¿no? Pero yendo muy a la raíz, y creo que la mayoría de corrientes espirituales están de acuerdo, el propósito sería algo que viene con nosotros de serie. Así que hasta ahí mi chapa. Si quieres añadir algo, Abraham. Bueno, seguro que todos hemos oído, ¿no? El ser, hacer y tener, ¿no? Primero ser, luego hacer, luego tener. Porque es verdad que muchas veces el hacer nos hace tener, pero cuando uno parte primero del ser, en base a ese ser, luego hacer y luego hacer el resultado es tener, es más probable que a largo plazo no vayamos dando como bandazos, porque si no muchas veces pasa, ¿no? Que tenemos como, perdemos, no sabemos si realmente somos quien pensábamos que éramos, no sabemos realmente lo que queremos y es porque a lo mejor no, lo que estamos haciendo no nos nace de dentro. Aparte está, ¿no? De que a lo largo de la vida pues vamos fluyendo, ¿no? Y entonces eso puede centrarnos en el hacer, en la parte práctica, ¿no? Puede hacer que perdamos un poquito el rumbo en cierto momento de nuestra vida. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Que me he sentido perdido y cuando he ido a lo más profundo de mí y ahora lo que yo muestro, lo que yo hago es lo que me nace dentro y no lo que se supone que debo hacer para ser lo más práctico y lo más resolutivo, me es más fácil vivir, es disfrutar cada segundo como para un regalo y automáticamente lo demás sucede. Y no digo que sea perfecto según lo que muchos consideran perfecto. Sencillamente es lo que me nace y a partir de ahí es como todo más sencillo. Vale, yo ahí tengo un par de preguntas o cuestiones que he ido anotando mientras hablabais. La primera es, si las personas somos máscaras, si todos somos lo mismo, ¿todo el mundo tiene el mismo propósito o cada persona tiene un propósito diferente? Y si no tenemos todos el mismo propósito, ¿por qué no tenemos todos el mismo propósito si somos una máscara de lo mismo o no somos una máscara de lo mismo? Que a lo mejor, claro, al hablar de máscaras, no sé si representamos una máscara, las personas, de algo que es global, de que todos somos lo mismo, o que existe el concepto de alma y cada alma es diferente. Entonces, esa es como la primera pregunta. Como con esto lo he comentado a mí, si él quiere comentar algo y si no, yo encantado de responder.
Sí, como queráis. Sí, bueno, simplemente matizar que, a ver, la corriente espiritual con la que yo me siento más cómodo es el no dualismo, es decir, el pensamiento de que hay una unidad que está por encima de todas las diferencias y que la dualidad al final es una ilusión que nosotros percibimos desde este cuerpo físico, ¿vale? Entonces, tenemos un propósito a nivel de individuo, que cada uno tiene el suyo, pero digamos que hay una jerarquía. Por encima de ese propósito individual hay un propósito universal, que es volver a esa unidad. Entonces, no sé si respondo, pero sería el propósito universal como entidades que están detrás de esa máscara, pues sería volver a formar parte de esa unidad y integrar esas diferencias aparentes. Pero es independiente el pertenecer, perdón, ¿sigo? Es independiente el, es decir, si no hay dualidad y todo es un holismo, es todo una cosa intrincada respecto a sí misma, entonces, el propósito, ¿hay algún tipo de jerarquización respecto a lo que has de hacer? Porque si ya perteneces al todo y en un futuro vas a volver a ser ese todo, es decir, ¿tú también crees, por ejemplo, en la buena acción como una forma de llegar más rápido a ese todo? No sé realmente tu filosofía cómo te defines, pero... Sí, a ver. Sí. Me sentí muy de acuerdo con, de hecho, esto lo hablasteis en el podcast que hicisteis con Iván, con el tema que dijo de los niveles de conciencia. Entonces, nuestro propósito está más, no me gusta categorizarlo así, pero claro, es que tampoco puedo usar otra palabra, más o menos elevado en función de qué nivel de conciencia tengamos. Recuerdo que había 7, no recuerdo exactamente en qué consistía cada cual, pero respondiendo a tu pregunta, una persona que actúa con virtud, de forma desinteresada, de forma no tan egoica, pues estaría más cerca de formar parte y de volver a esa unidad universal. Vale. Entonces, volviendo ahora a las máscaras, si realmente estar más cerca de ese final o de ese, bueno, no vamos a categorizarlo porque no se puede, pero sí que todas esas máscaras que realmente son todos la misma persona desde un punto de vista muy reduccionista, ¿no? Sí que tendrán un propósito. Simplemente están jerarquizadas en función de lo virtuosos o lo iluminados, llamémoslo como queramos. Entonces, sí que habría una causa final a todo ese... Entonces, esa causa final es la que desde el pragmatismo creo que no se acaba de ver. No se acaba de ver que haya una causa respecto al por qué actuar bien para llegar a un estado en el que a lo mejor no creemos. Yo diría que, por ejemplo, para como poner un poco la imagen, ¿no? Si nos vamos a un hospital lleno de bebés, ¿vale? ¿Son todos iguales? No, ¿verdad? Pero ¿es la imagen más pura que te podemos tener de un ser humano? Puede ser, ¿no? Son recién nacidos, vienen limpios, ¿no? De mente, quiero decir, ¿vale? Pero realmente muchas personas a lo largo de la vida están muy lejos de tener esa pureza, ¿no? De cuando eran bebés, de cuando eran pequeños, porque como a veces los golpes, la dureza de este mundo nos ha como ido protegiendo. Pues es sencillamente, yo entiendo, ¿no? Esa pureza que mencionaba Miguel, es como esa careta, no es quitarnos esas caretas y ser todos absolutamente iguales, sino si vamos a hablar de quizás, pues que al final todos somos energía, pero creo que no vamos a reducir hasta ese nivel, ¿no? Ninguno somos iguales,
ninguno tenemos por qué tener el mismo propósito, pero sí esa pureza como de recién nacidos, de no tener esas creencias limitantes, esas creencias del lugar donde hemos nacido, porque siendo exactamente el mismo bebé, nacido aquí o nacido, da igual, en Corea del Norte, seguramente nuestra vida sería muy diferente, siendo el mismo cerebro, los mismos Sí, no, órganos, eso la misma... está claro que somos circunstancias, pero creo también que esa pureza a lo mejor puede ser artificial, en el sentido de, es cierto que tienen pureza yo creo que en el acto, pero ya potencialmente un bebé estás asumiendo ciertos costes a su entorno, que es lo que es. Es decir, ya por el hecho de nacer vas a necesitar alimentarte en cierta forma u otra. Hay gente que ya ve perverso el tema de comer carne, por ejemplo. Entonces, una persona que come carne, por ejemplo, ya está causando, tiene cierto toque de perversión. Depende del foco que pongas, ¿no? Entonces, creo que puede ser artificial esa imagen del bebé puro perfecto. Así que nada, solo a ese punto. Y bueno, yo quería añadir algo más cuando hablábamos del debate del propósito, y es ¿por qué no nacemos sabiendo ya nuestro propósito individual? Es decir, porque hay mucha gente que a lo largo de su vida puede llegar a no encontrar su propósito y eso causa frustración, malestar, incluso enfermedades mentales. Entonces, si hay un propósito general, que es el de todo volver a ser lo mismo, y un propósito individual, ¿por qué nacemos sin saber ese propósito? Yo, o sea, entiendo que puede ser porque al final con el día a día y pues luchando y con ensayo y error lo acabas descubriendo, pero ¿por qué tiene que ser algo que represente esa dificultad y que haga que mucha gente se pierda en el camino? Porque muchas veces sentimos eso, ¿no? Que no sabemos lo que nos gusta, lo que nos llena. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? ¿Por qué hay que pasar por ese proceso si al final hay un propósito general superior a ese? ¿Por qué no nacer sabiendo ese propósito, que todo el mundo actúe en virtud de eso y consigamos ser pues lo mejor que se pueda, ¿no? Desde el punto de vista, entendiendo lo mejor como ese propósito de ser todos uno. Esa es muy buena pregunta porque también engloba varios temas. El conocimiento, saber qué significa saber. Pero vamos a cambiar de bandos y aprovechar esa pregunta para pues, que sea el tema de conversación, ¿no? Además, matizaré unos cuantos detalles. Entonces, ahora, gracias por vuestras participaciones como pragmáticos, Tony, Marcos, pero ahora sois espirituales, ¿vale? Así que espero mucho de vosotros. Abraham y Miguel, pues, una visión un poco más pragmática, ¿no? Bien, uniendo esa necesidad de saber, ¿no? El propósito, porque ¿qué significa saber? Esa es una pregunta que también vamos a debatir, pero antes me gustaría saber a cada equipo cuál es el rol de la búsqueda del conocimiento. ¿Cómo buscáis la verdad en vuestro día a día? Ese sería el primer tópico, ¿vale? Y bueno, luego os digo el siguiente. Venga. Y luego acabaremos con la pregunta de Tony. Pues Equipo espiritual. Desde un punto de vista espiritual, la búsqueda de la verdad, creo que para poder alcanzar esa verdad, la verdad no se encuentra en el día a día, porque al final, como cada persona tiene un punto de vista diferente, pues cada uno va a tener una verdad diferente. Entonces, para poder buscar la verdad, yo creo que lo que hay que hacer es abstraerse del día a día con técnicas, puede ser como meditación o otro tipo de técnicas que te permitan darte cuenta de que lo que ves en el día a día
es todo irreal o no irreal, porque es real, pero que no es la verdad absoluta o la verdad pura. Entonces creo que la verdad se encuentra en un plano superior a lo que vemos en el día a día. Entonces, para poder alcanzar esa verdad hay que saber abstraerse, ya sea con técnicas de meditación o con otro tipo de técnicas que te permitan pues darte cuenta de que lo que vemos no es lo que realmente es, sino solo lo que se nos ofrece a la vista, ¿no? Y a los Sí. sentidos. Entonces creo que va por ahí el alcanzar la verdad, ¿no? Darte cuenta de que esto es algo superficial. Sí, estoy ¿Cómo lo contigo. haces? ¿Cómo lo hacéis? O sea, Eh, has dicho, habéis ofrecido varias herramientas, pero ¿qué significa estar cerca de la verdad? Pues bueno, yo creo que ya estos últimos años, respecto a cuando cambió la física clásica y pasó a empezar a verse nuevos descubrimientos, se ve que el empirismo no es verdaderamente una forma de entender el mundo, porque, por ejemplo, en el mundo microscópico no tiene nada que ver con el mundo macro. Entonces aquí ya necesitamos desapegarnos de esta visión determinista y clásica y entonces, bueno, intentar llegar a la verdad desde la razón y no desde el empirismo, ¿no? Entonces, bueno, desapegarse un poco de la propia identidad hace que puedas ver las cosas desde un poco, desde el tercer ojo, digamos. No sé si me explico. Desde un punto de vista, eso, un poco más de disolución del ego y entender más los problemas de todo el mundo. Tercer ojo, ¿qué significa? El tercer ojo, todas las logias lo hacen. Es el que se representa la pirámide, ¿sabes? Arriba. Entonces, el tercer ojo me refiero a tener una visión más desapegada de la propia identidad para entender que todos somos circunstancias de bueno, todos tenemos una parte que yo creo que sí que es constante. Es decir, yo no creo en la tabla rasa pura. Yo creo que sí que cada uno tiene determinadas tendencias, pero somos un resultado a nuestra propia estructura mental inicial más el resto de circunstancias. Y ser consciente de que mucha gente actúa no porque sea mala ni buena, sino que a veces es ignorante y simplemente ha hecho lo que ha hecho bueno, porque le ha venido así, la experiencia ha llegado donde es. Entonces, simplemente ser consciente de eso. Equipo pragmático. A ver, yo lo que puedo aportar aquí es una pregunta, porque, bueno, hay ciertas cosas que desde mi pragmatismo no acabo de ver claras ni acabo de entender. Entonces, la pregunta es muy concisa y muy clara. ¿Se puede alcanzar ese conocimiento o esa verdad simplemente meditando? Yo diría que no, porque incluso ya simplemente el hecho de cómo se plantea de que somos parte de un todo, yo creo que nunca podrás llegar a ser parte de ese todo. Entonces, siempre habrá un grado de jerarquía superior a ti en el cual no podrás entender toda la realidad. No sé si me explico. ¿Cuál es ese orden de prelación? ¿Por qué hay una jerarquía? ¿Por qué tiene que haberla? Porque ya ahora mismo la hay. Ahora mismo, todos los que estamos aquí no conocemos la verdad ni la razón. Entonces, ahora mismo estamos existiendo en una jerarquía inferior a la verdad. Eso es tangible, ¿no? Entonces, sí que creo que puedes ascender, pero no creo que nunca puedas llegar a la cima. ¿Y tú te consideras espiritual? Ahora sí. Ahora soy Vale. espiritual. ¿Tony? Solo meditando me parece que sería como reducirlo mucho, porque
aunque tenga la visión espiritual, también considero que las enseñanzas que te pueden brindar el día a día te pueden ayudar a alcanzar esa verdad absoluta a través de la meditación. Pero creo que tienes que estar en el momento preciso y en el momento exacto para hacer ese switch, ese cambio, porque si no, al final todo el mundo meditando ya podría llegar a esa verdad absoluta, pero creo que tienes que pasar por un proceso en tu vida en el que en algún momento te des cuenta de que existe algo que está por encima de ti, porque hay mucha gente que vive inmersa en el día a día con su máscara de persona, yo soy Tony, y por mucho que mediten, no van a conseguir llegar a esa verdad absoluta porque no están alineados con o no creen realmente que puedan alcanzarlo con la meditación. Es decir, creo que se tiene que dar la unión entre tener la voluntad de meditar, pero también estar en el momento vital adecuado para darte cuenta de que con la meditación puedes llegar a eso, ¿no? Entonces creo que va un poco de la mano. Estés en el momento indicado y a través de la meditación alcances esa verdad absoluta, porque si no, por mucho que medites, no te vas a dar cuenta de que existe algo por encima de ti. Abraham, ¿tienes algo que añadir o pasamos al siguiente tema? No, bueno, la pregunta inicial iba sobre el conocimiento, ¿no? La búsqueda de conocimiento y de la verdad. Sí. 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 Entonces, desde la parte pragmática, no es lógico buscar cuanto más conocimiento para llegar a entender cuál es tu propósito, incluso tomar acciones prácticas para llegar a alcanzar tu propósito. ¿Qué opináis? Es que, claro, las acciones prácticas, depende de cómo las definamos, pero al final van a ser acciones que estén dentro del día a día, ¿no? Porque si tú realizas acciones prácticas de búsqueda de conocimiento, pero siempre en el entorno en el que nos movemos en el día a día, vas a adquirir conocimiento que te permita accionar en el día a día. Pero la verdad absoluta, como no está en lo que solemos vivir cada día, está por encima de eso, tienes que buscar alguna técnica o alguna manera de, primero, darte cuenta de eso, de que por mucho que leas libros, por ejemplo, puede haber libros que te ayuden a alinear con esa visión de que existe algo más, pero me refiero a que todo lo que hagamos en el día a día va a tener una consecuencia en el día a día y no va a trascender de ello, a no ser que sea algo alineado con esa búsqueda de la verdad absoluta, como pueda ser meditar o como pueda ser pues leer ese tipo de libros que te ayuden a abrir esa visión, ¿no? De darte cuenta de que esto no es todo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista espiritual es eso, que sí, que está bien actuar y realizar acciones que te ayuden a llevar el día a día, pero tienes que darte cuenta de eso, de que no todo es el día a día, sino que hay algo más allá. Entonces, creo que va un poco por ahí la visión. Me gustaría hacer una pregunta, Sí. porque, bueno, yo estoy un poquito confuso. Hay cosas que mi visión pragmática no llega a concebir bien. Has dicho que solo con la meditación no tienes por qué alcanzar esa verdad. O sea, depende un poco del individuo, de que haya alcanzado ese momento vital, ¿no? Ese sería el punto de inflexión. Una persona que no llega a alcanzar nunca ese momento vital, ¿ha vivido en vano? ¿O está simplemente menos desarrollada espiritualmente? ¿O cuál es el sentido de su vida? O sea, en la jerarquía que antes ha mencionado Marcos, ¿estaría en un nivel inferior? ¿Cómo explicaríamos eso? Pues ahí yo creo que una de las posibles explicaciones es que esta vida que estamos viviendo aquí no tiene por qué ser la única. Es decir, que tú no alcances esa elevación en esta vida no significa que no la alcances nunca, porque no tiene por qué ser algo determinado, naces y mueres aquí en la vida a la que estamos acostumbrados, sino que
tu alma es algo que perdura. Entonces, puede ser que en esta vida no llegues a esa verdad absoluta, pero puede haber más vidas que sí que te permitan alcanzar esa verdad absoluta, ¿no? Cuando yo hablaba de que tienes que, con la meditación, estar en el momento adecuado, puede ser que el momento adecuado no sea esta vida, que en esta vida transites y te lleves aprendizajes a tu alma que te ayuden en otra vida a alcanzar esa verdad más rápidamente, por así decirlo, o no más rápidamente, pero sí que con unos aprendizajes que seguro que en tu próxima vida, aunque no la recuerdes, esta vida que estamos viviendo hoy, te ayuden a tomar decisiones que sí que se alineen con esa búsqueda de la verdad, ¿no? Porque yo creo eso, que el alma es algo que perdura, entonces yo ahora estoy viviendo como Tony Parry, Marco se parte, yo estoy viviendo como Tony Parry, pero todo lo que he vivido en otras vidas, de alguna manera también está conmigo y me hace tomar decisiones que si no hubiese vivido esas vidas anteriores no estaría tomando. Entonces creo que esa podría ser una posible solución. Marcos, ¿tú en cuántas vidas has estado? Yo no lo sé. Sé que esta joya que hubiera podido ser peor. Entonces, en la antigua vida algo iluminado estuve, está bien. Pero en esta me estoy perdiendo un poco. Por eso estoy en el camino de la verdad y de la espiritualidad. Vale. Estamos confrontando dos temas que podríamos resumir, que son entre lo inmensurable y lo medible. Lo medible por parte del equipo pragmático, que es lo que se puede hacer tangible, y lo inmensurable por parte del equipo espiritual, que trata de hacer introspección y explorar a través de esas técnicas que han comentado, como la meditación. Pero la ciencia aquí, que es la metodología que el ser humano ha desarrollado para conocer y establecer ese conocimiento como realmente robusto, la ciencia no está muy a favor o no respalda la espiritualidad. ¿O sí lo hace? ¿Qué opináis, equipo pragmático? ¿Podríais ofrecer alguna perspectiva de cómo se relacionan la ciencia y la espiritualidad para dar un enfoque un poco a favor del pragmatismo? Yo en mi caso, ahora claro, me hubiera gustado quizás haber buscado algún estudio sobre, por ejemplo, la meditación, que los hay, ¿no? Incluso me gustaría analizarlos un poco, algunos estudios de concentración de personas meditando y lo que ha producido en ese entorno, ojo. Pero sí que es verdad, llevándolo a un nivel mucho más sencillo. Uy, ahora no sé si me estoy equivocando al hablar de bando. Bueno, da igual. Que realmente solo hace falta ver la sociedad, ¿no? Cómo van a 1000 y una persona que se para a meditar, parece que las cosas no le afectan tanto. O sea, sugieres que la experiencia juega un rol mucho más importante en el equipo pragmático, ¿o cómo? Es verdad que no tengo los estudios enfrente, cosa que me gustaría, pero últimamente se ha empezado a investigar todo el tema de la meditación, y no solo la meditación, sino temas de los cambios bioquímicos que suceden incluso cuando una persona realiza oraciones religiosas. Y, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Pavía, de ahí de Italia, de hecho, que se hizo en un grupo de personas que estaban realizando mantras, oraciones, distintas prácticas religiosas. Y se vio que ese realizar mantras, ese realizar oraciones, lo que hacía era aumentar la
algo que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una medida de resiliencia del cuerpo que nos viene a medir un poco la capacidad de resiliencia del individuo, es decir, la capacidad de adecuarnos a un entorno cambiante. ¿Qué pasaba? Que las personas que realizaban esos mantras y esas oraciones reducían su frecuencia respiratoria. Normalmente esas personas pues respirarían 14 veces por minuto, pero al realizar esa práctica la frecuencia respiratoria bajaba entre 6 y 9 veces por minuto. De hecho, creo que la cifra era 5,5 veces por minuto. Eso lo que nos da a entender, lejos de llevarnos esto a algo metafísico o algo que no pueda explicarse en términos racionales, es que el hecho de mantener el enfoque en una actividad hace que uno se relaje, hace que uno se vacíe de todo ese material que nos estresa en nuestro día a día. Entonces, claro que tiene una importancia pragmática el hecho de ciertas prácticas religiosas, pues tienen un reflejo en nuestro nivel de bienestar. Pero yo no concibo cómo más allá de esos cambios bioquímicos realmente puede ser beneficioso realizar este tipo de terapias, ya sea meditación, ya sea realizar mantras, ya sea realizar oraciones. Creo que hay que aterrizar las cosas, ¿no? Vale. Este debate está interesante porque la línea entre un equipo y otro está siendo muy fina, yo creo. Entonces, a ver, como espiritual, como persona del equipo del espiritualismo, la ciencia al final es una herramienta humana para explicar la realidad que vemos en el día a día. Entonces, la ciencia, todo lo que demuestra, es válido siempre que haya un contexto, y en este caso es el contexto de la vida que vivimos cada día. Entonces, por mucho que la ciencia demuestre cosas, siempre ha habido esa visión enfrentada entre ciencia y religión o ciencia y espiritualidad, porque la ciencia no es capaz de demostrar la existencia de Dios, por ejemplo, pero el hecho de que no lo pueda demostrar no quiere decir que no exista, porque al final, como digo, la ciencia va a demostrar cosas o va a explicar cosas que están en la naturaleza de lo que vivimos cada día. Si hay algo, como defendemos Marcos y yo, por encima de nosotros, trascendental, la ciencia, como es una herramienta puramente pragmática del día a día, no va a poder demostrarlo. Tampoco va a poder no demostrarlo, pero al final yo creo que por eso siempre ha habido esa visión enfrentada entre ciencia y espiritualidad o religión, pero yo defiendo que no tienen que estar enfrentadas, sino que, como los estudios que comentaba Miguel, pues la ciencia te puede dar indicios de algo, pero no te lo va a demostrar, ese algo trascendental no te lo va a poder demostrar justo por eso, porque es algo que se escapa a lo que estamos acostumbrados en el día a día, ¿no? Entonces, creo que esa es como que no hay que ver esa visión enfrentada entre ciencia y religión o espiritualidad, sino que se complementan. Allá donde la ciencia no puede llegar porque se escapa del día a día, entra el espiritualismo, entra la religión o entra, como se quiera llamar, ¿no? Eso superior a la naturaleza. Marcos, Sí, ¿algo que añadir? sí, yo diré que en el día a día sí que somos capaces de acercarnos a ese ser superior, el cual no podemos definir porque se nos escapa, como ha dicho Tony. Entonces, yo creo que sí que hay sustancias del propio cuerpo, endógenas, que sí que nos pueden hacer llegar a esos niveles, como puede ser la dopamina. La dopamina en una buena medida te acerca a ese estado, como ha dicho antes el Miguel, original, puro. El contacto con la naturaleza, la exposición al frío, todo esto sí que te acerca
Y esto lo puede vivir todo el mundo, que aunque no seas espiritual, si tú vas un día entero desconectado del móvil a la montaña, haces actividades y luego vuelves a tu casa, no eres igual que si te has levantado y estás todo el día con el móvil y sus quehaceres diarios, es completamente diferente. Entonces ya nos da a entender que hay un nivel de conciencia diferente al que llevamos por inercia. Entonces ya simplemente ser consciente de eso debería darnos pie a experimentar hacia algo más superior. Me gustaría, bueno, si lo he entendido bien, lanzo una pregunta y es, si la ciencia no puede demostrar la visión espiritual, ¿la propia experiencia la puede demostrar? Creo que es lo que he entendido, ¿eh? ¿Cómo? No tenía pregunta. Vale. Para demostrar esa visión más espiritual y aterrizarla, estamos de acuerdo que la ciencia es un terreno al que se le escapa. Entonces, una forma en la que yo, que soy pragmático, podría ponerme en sintonía con esa visión sería desde la propia experiencia. Es decir, teniendo un poquito de apertura mental hacia ahí. Sí, yo creo que al final la verdad está en cada uno de nosotros, pero si tú le pones barreras en el sentido de cerrarte, nunca esa verdad va a poder salir. Entonces, como la ciencia, mucha gente, lo que le pasa a la gente es que necesita ver una prueba fehaciente de algo para creer ese algo, ¿no? Pero yo creo que es un poco al revés. Si tú no estás abierto a que ese algo te suceda, no te va a suceder. Es decir, si tú siempre pones trabas a decir, no existe nada, solo existe esto, lo que veo en el día a día, pues difícilmente vas a poder alcanzar esa verdad. Pero si te abres, creo que es un poco al revés. No es que me lo demuestre ni me lo creo, sino que es creer para podérmelo demostrar a mí mismo. Creo que va un poco por ahí. Y siguiendo con este tema, desde la parte pragmática, ¿vale? Que me ha dado tiempo a revisar un estudio que medio recordaba, que la Universidad de UCLA hizo un análisis a una cantidad de personas, ¿vale? Un grupo de personas que llevaban meditando más de 20 años y analizó a otro grupo de personas similar, ¿vale? O sea, similares características físicas, de edades y demás, pero que no meditaban. Y aquellas personas que llevaban meditando tanto tiempo tenían muchas más conexiones cerebrales que las que no meditaban. Por tanto, mi duda es, si la ciencia lo avala, ¿por qué meditar tiene que formar parte de una persona espiritual y no de una persona que quiere estar más saludable y tener mejor calidad de vida? No puede ser meditar para cualquier persona, ¿por qué se tiene que relacionar con ser espiritual? Creo que el meditar no es exclusivamente de personas espirituales, pero como se concibe en la sociedad, sí que se concibe así, porque al final se suele tener la visión de que alguien que medita pues es alguien incluso religioso o espiritual, y puede ser una técnica más para poder pues tener, como dices, una vida más saludable, porque hay beneficios demostrados, pero creo que por la visión que hay hoy en día, para poder entrar dentro por así decirlo, de esas técnicas de meditación, sí que tienes que estar alineado con un propósito más allá, porque no creo que la gente se ponga a meditar para tener más conexiones cerebrales. Creo que puede ser un resultado, pero no creo que sea la causa, el propósito de hacerlo, sino que es una consecuencia simplemente, y que el propósito es pues para poder alcanzar pues ese estado superior. Entonces, creo que la visión es un poco esa, que no lo hacen buscando los beneficios que tengan en esta vida, sino que buscan algo superior, ¿no? Que lo ven como herramienta para alcanzar algo superior, y creo que por eso se ve como algo más espiritual y no tanto pragmático. Es cierto.
yo pondría un símil como, por ejemplo, el tema de entrenar o ir al gimnasio. Y hay gente que simplemente lo hace desde un punto de vista pragmático de simplemente tener mejor salud, mejor movilidad, todo este tipo de cosas. Y luego hay gente que busca un fin superior de estética, de belleza, que aquí lo podemos enlazar con lo divino o lo superior, de intentar buscar la virtud, la belleza. Entonces, serían esos dos focos. Yo creo que uno intenta profundizar dentro de valores y el otro simplemente se queda en lo beneficioso para él mismo. ¿Algo que añadir? Estoy viendo que los dos equipos se están fusionando, ¿eh? De alguna forma. Aquí hay muchas opiniones interrelacionadas. Así que creo que es hora de pasar a la libertad del debate, ya no del debate, sino de la sinergia entre todos los participantes. Así que se disuelven las fronteras y ahora sí, seguimos con el tema que una vez lanzó Tony, que es el de saber el propósito y más genéricamente hablando, ¿es necesario saber que algo tiene, puede tener un resultado? Por ejemplo, hablamos de la ciencia. ¿Es necesario que algo esté demostrado para ponerlo en práctica? ¿Y cuál es la métrica bajo la cual vosotros, a la hora de mantener algo en vuestra vida, pues realmente lo mantenéis? ¿Bajo qué métrica mantenéis algo que se os presenta, ya sea por azar o porque exploráis y encontráis? Son dos preguntas, pues. Una es si es necesario saber algo que esté demostrado y otra, la métrica, bajo la cual, ya sea la razón, el sentir, etcétera. Yo diría, por ejemplo, en mi caso, empirismo. Ya no sé si es que porque me hago viejo y no me apetece esperar a veces en muchas cosas a la ciencia, porque la ciencia lleva su ritmo y sus intereses, por desgracia. Pero sí me gusta utilizarla a mi favor, pero no dejo que algo tenga que estar completamente probado, tanto a favor o en contra, como para, si yo sé que algo no me está haciendo bien y la ciencia lo apoya, lo voy a dejar de hacer. Como si algo todavía no hay evidencia, pero yo creo que tengo cierta evidencia propia, ¿no? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pues entonces, experimentar por mí mismo y ver más, ver qué pasa. Desde el sentir, dirías. Sentir mí ¿Cómo te mismo, sí, sientes? sí. Sí, sí. Vale. Yo también consideraría la prueba y error como la métrica fundamental para hacer algo. Y la segunda pregunta era, recuérdamela, por favor, o sea, porque me interesa Es que más desarrollar. están muy relacionadas. La primera Vale. es la de necesidad de saber algo que esté demostrado y la segunda, cuando se te presenta algo en la vida, ¿a qué escuchas? ¿Para mantenerlo o soltarlo? ¿Y cómo te relacionas con esa escucha? Vale. Pienso que no es necesario desde mi punto de vista y desde cómo yo me muevo saber algo que esté respaldado por la ciencia. Y básicamente yo a lo que escucho cuando mantengo algo en mi vida es a la gratificación a largo plazo, es decir, al coste-beneficio, pero más proyectándome en el largo plazo, medio largo plazo, porque claro, a largo plazo pues no, igual no es una forma de medirlo bien en el sentido de que cómo sabes que a largo plazo algo te va a hacer bien, ¿no? Pero sí, yo me baso en un mix de intuición, gratificación, curiosidad,
Si tengo el respaldo de otras personas que lo han hecho y les va bien, pues me apalanco en su experiencia también. Y creo que el respaldo científico puede estar bien, pero como bien dice Abraham, pues va a su ritmo y la vida es muy corta para depender de él, siempre. Yo creo que es muy complicado porque hay 1.000.000 de escenarios diferentes y 1.000.000 es, me quedo corto respecto a la pregunta de si es necesario que la ciencia demuestre algo para creerlo. O sea, puede haber cosas que sean verdad y que la ciencia todavía no haya demostrado, bien por el ritmo al que avanza o bien por los intereses, que eso está claro, que siempre que haya un control de la población y la ciencia ayuda a controlar la población, pues va a haber intereses detrás y si hay dinero por medio, pues muchos más intereses detrás. Pero claro, es muy complicado, tío, porque si yo creo que puedo volar y digo, no, es que la ciencia no ha demostrado que los humanos vuelan, pero yo estoy confiado en que puedo volar y me tiro del push mayor para abajo, pues bueno, puedo intentarlo, a ver si vuelo o no. Pero claro, no es lo mismo eso que considerar que si me hago una infusión de jengibre me va a hacer bien y que la ciencia todavía no lo haya demostrado. Entonces, es que es muy complicado el separar eso. Yo por eso haría hincapié en no tanto si tomar decisión en función de la ciencia o no, sino en ser escépticos en general. Es decir, obviamente tener en cuenta la ciencia y ser conscientes de que hay intereses y todo lo que conlleva, pero también ser escépticos respecto a cualquier idea o incluso yo creo que la intuición a veces es complicada porque el cerebro te puede jugar trampas mentales y hay que ser escéptico incluso de tus propias sensaciones, yo considero. Entonces ese sería mi enfoque un poco más escéptico. Y respecto a lo de por qué mantengo algo en mi vida, es que creo que cualquier respuesta que se salga de porque me hace sentir bien, es complicado darle, darle sentido a algo. Es decir, más allá de poner el foco en el corto plazo o en el largo plazo, si tú mantienes algo en tu vida, en tu día a día, es porque en ese momento consideras que es lo correcto porque te hace sentir, es que claro, también es un debate muy, muy amplio porque puedes tener rutinas como yo que sé, duchas de agua fría, que en el momento pues te quieres pegar un tiro, pero sabes que es un beneficio a largo plazo, como comentaba Miguel. O puedes a lo mejor hacer algo que tenga más una gratificación instantánea, que no está tan alineado con ese largo plazo, pero en ese momento también lo necesitas. Es que es muy complicado. Si yo digo, vale, en mi día a día, todo lo que hago en el día a día, ¿por qué lo hago? Es porque bajo mi punto de vista considero que me hace alguien mejor y sí, yo como personalmente sí que pongo el foco en el largo plazo. A lo mejor en vez de leer un libro, pues te apetece más, no sé, ponerte con el móvil a ver TikTok y hay mucha gente que considera que eso está bien y que leer es una tontería, ¿no? O sea, es que depende mucho del individuo, pero bajo mi punto de vista, yo mantengo algo en mi día a día o en mi vida si considero que está alineado con quien yo soy y si me va a reportar un beneficio a largo plazo. Eso es como, porque también tengo esos momentos de ponerme con el móvil a ver TikToks, pero luego me siento mal porque sé que yo no soy eso. Entonces es un poco complicado de definir por qué se mantiene algo y por qué no, pero quizá intuición, quizá esto resuena conmigo o esto no resuena conmigo. Y lo que hay mucha gente que todavía, o no sé, es muy complicado, tío, muy complicado juzgar a la gente. ¿Quién eres? Esa es la cuestión. Sí. Has hablado de que pones el foco en el largo plazo.
¿Te refieres a que tu satisfacción radica en si logras un objetivo? Pues yo sí. O sea, yo como vivo mi día a día, sí que voy por objetivos. Es decir, tengo ciertos propósitos, tengo ciertos objetivos y para mí, objetivamente, nunca mejor dicho, si no los consigo sería un fracaso. Puede ser que en ese proceso haya aprendido y tenga un aprendizaje y yo no sea la misma persona y sea alguien con más conocimiento, con más lo que sea. Pero objetivamente, si tu objetivo es, no sé, ganar un partido de fútbol y lo pierdes, para mí has fracasado en ese objetivo en concreto. Puede ser que hayas aprendido y que el próximo partido juegues mejor y puedas empatar y el otro ganar. Ok, pero objetivamente, si no cumples el objetivo que tienes, estás fracasando. Así es como lo veo yo desde un punto de vista, pues quizás muy pragmático, pero para mí esa es la visión, ¿no? ¿Qué significa fracasar? No cumplir el objetivo que te habías propuesto. Objetivamente, ganar un partido de fútbol y cualquier resultado que no sea ganarlo. Eso es. Vale, vale. Has fracasado porque no has cumplido tu objetivo. ¿Y eso Exacto. cómo repercute en tu vida, en tu satisfacción Pues en tu satisfacción, o en tu felicidad? Defínela como tú quieras. claro, es que eh, es como a corto plazo va a repercutir negativamente porque has perdido y estás triste, estás enfadado o lo que sea, pero a largo plazo el aprendizaje de ese partido, de los errores que hayas cometido, te va a permitir ser alguien mejor o saber dónde has fallado para poder. Entonces, a corto plazo te afecta negativamente, igual que una ducha de agua fría, a corto plazo te mueres del frío, pero a largo plazo sabes que va a tener un beneficio. Entonces, yo lo veo así, depende de dónde pongas el foco. El resto, ¿qué opináis? Lo de pasar un mal rato a corto plazo, ¿tiene por qué ser así? Yo no estoy en contra que alguien se sienta mal, pero sabiendo lo que ha mencionado Tony, que siempre puede haber aprendizaje, ¿por qué no ahorrarme esa parte de frustración y centrarme en el aprendizaje? Vale. No sé si quería Tony. hablar de alguien más. Simplemente añadir que ahí tienes la decisión de desvincularte de tus juicios. El distanciamiento cognitivo que llamaban los estoicos, es decir, el impulso primario va a ser sentirte triste, sentir enfado, obviamente. Funcionamos así, es instintivo, hemos evolucionado así. Pero como seres racionales que somos, pues tenemos la capacidad de vernos en tercera persona y eliminar los juicios de ahí y hacernos las preguntas adecuadas, que una de ellas sería, ¿cuál es la parte positiva de este fracaso, por llamarlo así? Marcos, ¿tienes algo que decir? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes ahora, aunque sí, que obviamente es difícil desapegarte de la parte somática de los sentimientos, te vas a sentir mal porque vas a reaccionar de esa forma, pero sí poco a poco creo que se puede ir entrenando esa aversión al fracaso, ¿no? Así que nada, no, aquí estoy de acuerdo. Si me permitís, voy a dar mi opinión sobre esto. Vale. Mi opinión es que tendemos a simplificar un montón cuando decimos que hemos fracasado, porque es una continua presentación de sucesos. O sea, nosotros nos ponemos, ¿no? A través de esta proyección, decimos punto A, estoy aquí, punto B. Si no llego al punto B, fracasado. Pero es que en cada instante se está bifurcando el camino. Entonces, mi opinión es que esa frustración viene de un juicio y ese juicio es modificable. Ya no desde lo que puedas pensar, sino desde, por ejemplo, simplemente soltar a través de la meditación o de sucesos inmensurables.
como los que hicimos en el retiro, que la verdad me ayudaron bastante también. Que al final de ahí surge la pureza de la que hablábamos antes también, la pureza de la expresión humana. No surge por ejemplo, puede, ¿no? Pero de estas conversaciones, sino de luego, cuando nos hemos llevado parte de esta esencia a casa, de alguna forma aplicarla en nuestro templo. Y en el retiro pude vivirlo esto, de conectar, sinergia. Entonces sí, yo creo que fracasar o tener una victoria pertenece al mundo de lo evanescente, que es el mundo de los juicios. Y reconocer lo que hay detrás de ello es lo que te permite llegar a esa victoria constante que se llama amor de alguna forma. Bueno, esa es mi opinión un poco. Sí, yo ahí solo para añadir respecto a lo de sentirse mal o sentirse bien también. Volviendo al ejemplo del partido de fútbol, ganas y te sientes bien, pierdes, te sientes mal. Creo que también es necesario, obviamente, eres consciente de que hay un aprendizaje y de que lo que estás viviendo en ese momento no es lo importante, sino que te puedes abstraer y calmar tus emociones, pero creo que también son importantes tener emociones porque al final eso nos caracteriza como seres humanos y veo una visión peligrosa en el siempre abstraerse de eso y es que puedes llegar a alcanzar la visión de entonces todo lo que me pasa en la vida me da igual. O sea, si sé que me pasa algo malo y es solo, vale, me abstraigo, ok, es algo malo, o me pasa algo bueno, ok, yo lo veo que es una visión peligrosa que llevada al extremo te puede convertir en alguien que ni siente ni padece, ¿no? Que simplemente transita y, bueno, ok, todo está bien, no, o sea, no todo está bien, todo está, ya está, ¿no? Como siempre se dice. Entonces, creo que eso es llevado al extremo, creo que es peligroso y no sé, creo que si algo nos caracteriza como seres humanos son las emociones, también los sentimientos, y creo que está bien tener sentimientos y tener esas emociones de estoy triste porque no he conseguido esto, estoy feliz porque lo he conseguido, me alegro por el éxito de los otros, no tiene por qué ser propio, ¿no? Porque si no también puede ser esa visión de que alguien te cuenta algo triste o alguien te cuenta algo alegre y si tú le dices, ok, o sea, es muy difícil hacerle ver a esa persona en ese momento que hay algo más allá. Entonces, creo que también está relacionado con eso. O sea, no sé, simplemente quería añadir eso. ¿Y qué tal? Llega el momento, pierdes el partido, has puesto mucho esfuerzo y sientes cierta frustración, ¿no? O, como has mencionado, como sentirte como derrotado. Pero imagínate que lo observas, lo aceptas que tienes esas emociones, esos sentimientos, y sencillamente al aceptarlo, entonces transicionas hacia el aprendizaje. Pero eso no significa rechazar, ¿no? Que pues, como seres humanos tengamos esas emociones, esos sentimientos, pero quizás en vez de quedarnos ahí, alojarnos en ellos, transicionar hacia aquello que de manera pragmática nos va a llevar hacia otros resultados, ¿no? Y No, nos va a sí, hacernos totalmente. entrar en la aprendizaje. En eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque al final, tú cuando tienes una emoción así como ira, enfado, alegría, la que sea, no ves las cosas claras porque estás condicionado por esa emoción. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que creo que las emociones son el motor que te hace querer mejorar o querer transicionar, por así decirlo, en el sentido de que siempre se dice lo de que el amor mueve el mundo. Entonces, el amor es una emoción, es un sentimiento. Entonces, creo que las emociones son el motor del cambio, porque si tú, independientemente del resultado que consigas, te sientes de igual manera, no hay nada que te plantee el cambiar lo que estás haciendo. En cambio, si tú estás haciendo cosas que te hacen sentir mal,
te hacen sentir enfadado, con ira, alegre, enamorado, puedes decir, esto está generando una emoción, un sentimiento en mí, y eso te puede hacer como el switch para decir, vale, ¿por qué me está sucediendo esto? Entonces creo que sin emoción o sin sentimiento no se puede conseguir esa parte de decir, tiene que haber algo detrás que me esté provocando esto y ahí verlo desde un punto de vista en tercera persona. Entonces creo que esa línea. Sí, Miguel. Nada, me gustaría matizar lo que he dicho sobre el distanciamiento cognitivo, porque obviamente ese discurso no va alineado con tener una actitud pasiva o con no sentir, ¿no? Con abstraerse de los sentimientos y de las emociones. Básicamente, podría parecer a priori que estoy a favor de, como los resultados dan igual, pues no accionamos. Y ni mucho menos. Es decir, tú haces todo lo que esté bajo tu control. Y ahí ya entramos en otro concepto estoico, que es la dicotomía de control. Y los resultados que dependan de ti se van a dar. Obviamente se van a dar otros que no dependen de ti. Y esos resultados son los que debes observar a vista de pájaro. Y aquí me gustaría recalcar lo que he dicho, que no es desapegarte de tus emociones, simplemente verlas a vista de pájaro, ir a la raíz y una vez observada la raíz, pues tu margen de acción es mayor, porque lo ves todo en un gran angular, no lo ves en una visión túnel, ¿no? Pero obviamente estoy a favor de que abraces esas emociones, que totalmente de acuerdo, es lo que nos hace humanos. Simplemente pienso que es importante saber cuál es la raíz de lo que estamos sintiendo, sobre todo cuando el sentimiento o la emoción es negativa, para poder tener un margen de acción mayor, básicamente. Quería recalcarlo porque igual no se me ha entendido bien. Sí, yo también estoy con Tony, lo de que es necesario sentir, pero estoy con Miguel de que esa vista de pájaro nos puede ayudar a transicionar, ¿no? Y a no estancarnos en un sentimiento. Vamos a pasar ahora a la última fase del podcast, del episodio. Es el juego del que os hablé. Y va a tratar de yo comienzo o acabo una frase y voy a mencionar a una persona y tiene que, o más de una, depende, y tiene que completarla, la frase, ¿vale? Empezamos, pues. Ha quedado claro, ¿no? Sí, y aquí también libremente, ¿no? Lo que nos salga sin ningún juicio ni Sí, ético ni nada. Vale. exacto, exacto. Os podéis extender cuanto queráis, ¿vale? Voy a poner un número random entre 0 y 1, entre 0 y 4. 0 y 4 son 5 números, ¿eh? Tú también participas. Entre 1 y 4. Vale, ya lo tengo. La primera es: la paz interior está en... ¿Marcos? Ha salido random, ¿eh? Estás en mute, Marcos. Estás en silencio, Marcos. Marcos, está silenciado. Obrar en función del propósito. ¿Qué propósito? Eso ya depende de cada uno. Si me preguntas el mío, Sí. aún no lo he encontrado. Es un proceso, pero ese camino es el adecuado. Hay que encontrarlo. Vale, genial, tío. Venga, voy a preguntar a otro. Joder, ha salido Marcos otra vez. Tony. Misma pregunta. Sí, sí. La paz interior está en... Yo diría que la paz interior está en conocer quién eres. Porque si tú conoces quién eres, vas a poder actuar en resonancia a lo que te hace ser tú. Entonces eso te va a llevar a ese estado de paz, porque creo que todo lo que te provoca lo que no sea la paz es que estás actuando
al contrario de lo que tú realmente eres. Aunque puedas estar inmerso en un estado en el que tú no eres consciente de eso. Hay gente que actúa de manera o en dirección contraria a lo que realmente es, pero todavía no lo saben. Y eso le puede dar una falsa sensación de paz o de estar bien. Pero creo que hay algo superior que resuena contigo cuando haces cosas que realmente están alineadas con lo que eres. Es como un sentimiento superior. Dice, buah, es esto. Este es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Entonces, algo parecido al propósito, digamos, como ha comentado Marcos. Podríamos decir que tal vez sea muy difícil conocerse, pero escuchar cuando algo resuena contigo significa que está alineado con quién eres, ¿no? Y eso puede ser una buena métrica. Es lo que Totalmente, totalmente. Hay gente que, yo por ejemplo, personalmente, cuando me meto en el agua, en la playa, o sea, la sensación que tengo dentro del mar, sé que resuena 100% conmigo. No sé por qué, no sé si es porque me he criado pues, a 20 metros de la playa durante 27 años, pero eso sé que está como súper alineado el estar en contacto con la naturaleza. Y a lo mejor hay otras personas que no sé, tienen otra cosa que le haga sentir eso. Entonces, creo que la paz es eso, esas acciones que te acercan a ser quien realmente eres. podrías unirte con Abraham y Miguel por las mañanas a ir a la playa. Pues sí, la verdad que sí. A las 6, ¿no? Invitado De está. hecho, mañana, quien quiera venirse a la piscina a las 5:30. Va Tony Ahí- Cuadrado a veces, ¿no? Sí, creo que mañana viene. Vale. Bien, ya lo sabes, Tony. Seguimos con el juego. El éxito es, Abraham, Ser. la belleza está en, Abraham, En sentirla. En el sentido de que muchas veces la belleza siempre está ahí, pero no la sentimos. Está a nuestro lado, la pasamos por ella cada día, sea un árbol, sea una persona, sea una palabra bonita, sea el sol que roza nuestro rostro, y no lo sentimos. Estamos anestesiados. Por tanto, la belleza ya está ahí, solo tengo que sentirla. al buscar respuestas, acudo a, ¿Bien? Tony, Ahí van. Al buscar respuestas, a ver, es que claro, muy complicado. Al buscar respuestas acudo a, ChatGPT. también podría ser válido. No, pero diría acudo a la calma. En relación justo a lo que comentábamos antes, creo que para encontrar una respuesta, no sé si decir válida, pero que no esté ensuciada o sucia de prejuicios o de sesgos, tienes que buscar las respuestas desde un estado de calma. Entonces creo que sí, al buscar respuestas acudo a la calma. Para que el contexto sea más amplio, ¿no? La calma. Exacto, para que en lugar de ver por una ventanita el cielo, puedas tirar la pared y ver el cielo completo. Sí, sí. ¿Nos conectamos con el espíritu cuándo, Miguel?
hilándolo con lo de las respuestas, cuando dejamos de buscar respuestas en lo externo. La gratitud es, Marcos, Mentira. No, la gratitud es un sesgo que nos permite agruparnos con nuestro entorno para sobrevivir mejor. ¿alguien quiere debatir? Yo A mí me quiero gustaría... saber vale, perdón. No, sí, perdón, iba a preguntar el sentido de gratitud. ¿Qué es gratitud con uno mismo, con los demás? ¿En qué contexto estamos hablando de gratitud? Te lo pregunto a ti. Bueno. Con la vida, con lo que se presenta en ella y en definitiva con todo. No tiene por qué ser con la persona. Gratitud con la vida. O sea, estar agradecido con la vida, ¿no? Sí, por ejemplo, la visión que tenían los estoicos sobre que lo que tenemos es un préstamo del universo que se nos ha dado y que tal vez, así como viene, también puede reclamarlo, ¿no? La propia naturaleza. Vale. Pues entonces voy a pensar mi respuesta. Si quieres ahora comentar lo que ibas a decir. No, bueno, yo es que iba a preguntar a Marcos qué le lleva a ese razonamiento. ¿Por qué cree que es algo más un sesgo de supervivencia? Pues, bueno, esto se ha visto que hay muchas conductas, como por ejemplo el altruismo, que se han visto. Esto es una visión muy darwinista que Iván a lo mejor no comparte, pero que incluso el altruismo es un acto egoísta por el hecho de que una persona altruista siempre va a ser bien apreciada por el resto de gente. Entonces, es una visión muy reduccionista y muy llevada al extremo de lo que viene siendo la gratitud, que obviamente yo creo que es beneficioso tanto para ti, porque te hace sentir bien, como para el entorno, pero le quito todo ese, a veces, halo místico que tiene y digo que simplemente es... ayuda a tu entorno a percibirte de una forma mejor y, por tanto, a que actúen mejor. Es decir, no deja de ser egoísta, pero es necesario. No sé si me explico, es un poco fumado, pero bueno. Vale, pues pensando así, si lo polarizamos, Ujú. ¿qué sería más beneficioso o más perjudicial? Que entonces, si es un sesgo de supervivencia, nadie lo hiciese o que todos lo hiciesen. Claro, pues no hay respuesta. Yo creo que es una pregunta moral. Entonces, yo creo que si buscas una sociedad más armoniosa, sí que es muy necesaria la gratitud. Entonces, si ese es tu fin, creo que sí, está alineado la gratitud con tu propósito. Pero incluso a nivel holístico somos producto de la evolución y eso es, al final, decir esto es una abstracción. O sea, la ciencia es una abstracción de nuestro pensamiento, pero antes viene la experiencia. Si lo quieres decir, somos un producto de la naturaleza, en toda su expresión. Sí. No puede ser de otra forma. La realidad es la naturaleza. Entonces, por una vía o por otra somos sesgos también, a nivel de persona, como decía Miguel. Vale, siguiente. Ahora pasamos a... Yo acabo la frase y tenéis que iniciarla, ¿vale? Y esto ya sí que será lo último. Porque la vida es una aventura. Miguel. Bueno, me levanto por las mañanas porque la vida es una aventura. Marco. Buah.
Mm. No sé cómo he llegado aquí, porque la vida es una aventura. Tony, Eh, yo diría, no tengas miedo porque la vida es una aventura. Abraham, No reniegues lo que la vida te da, porque la vida es una aventura. por este motivo morimos. Tony, Hemos nacido. Ya está. Hemos nacido y por este motivo morimos. Miguel, No nos atrevemos a vivir. Por ese motivo morimos. Marcos, Mm. Porque así debíamos, así aceptamos el pacto al nacer y así morimos. ¿qué es el pacto? El pacto es un pacto no firmado que nadie de nosotros ha firmado y el cual implica dejar de existir y tienes este lapso. ¿Cómo sabes que dejas de existir? Intuición. Abraham, Naturaleza. Por eso morimos. Te jode. por esto eres mi hijo. Hijo puedes interpretarlo como quieras, ¿vale? Como si fuera una creación, por ejemplo. Marcos, que veo que te has reído. No, no. Eso es lo que me ha venido. Nada, yo no se me ocurría nada, así que diré por por aquella borrachera, entonces, Tony, dame algo. Es el final de la frase es, por eso eres mi hijo. Por esto eres mi hijo. Por esto eres mi hijo. Voy a decir, aprendiste de mí, por esto eres mi hijo. Miguel, Eres fruto de mi mente, por eso eres mi hijo, refiriéndome a los pensamientos. y no al revés. Podría ser bidireccional. Mm. Es un buen terreno para explorar. Podría ser hijo del pensamiento. Tú, La mente creadora. Hermetismo. la mente universal. Ujú. Abraham, Amé. Por eso eres mi hijo.
Y la última. Por esto siempre he estado contigo. O nunca me he separado de ti. Marcos, Porque ¿o quieres somos- pensar? Porque todos somos la misma persona. ¿Te lo dices en serio? A veces sí. La realidad es un gradiente. A veces sí, a veces no. Como en Interstellar, ¿no? Que le ponen Es el decir, nivel de honestidad, desde mi punto de vista, si vamos 90%. a encapsular la realidad sí, puedes llegar a... Pero hay veces que digo, no. Pero lo dejamos ahí. ¿Y cuándo dices que sí? Hay una correlación entre tu estado. Pero... no exactamente, no sé. No, simplemente es que mis ideas van fluctuando. No tengo un... Entonces, bueno, va bien. El caos es la constante, digámoslo, dejámoslo ahí. Lo cual está bien. Abraham, Me voy a referir a la vida. Me obligaron a vivir, por eso estoy contigo. Miguel, Decido creer en ti, por eso siempre he estado contigo. Y volvemos a el tema de vernos a nosotros mismos con la vista de águila. O sea, me estoy refiriendo a mí, obviamente. es un baile entre autorreferencias, ¿no? Ujú. Tony, Sabía que te podía ayudar, por eso siempre he estado contigo, alineado con lo que comentaba al principio, el propósito de ayudar a los demás. Siempre que alguien necesite ayuda o que yo sepa que le puedo ayudar, estar ahí, ¿no? Por eso siempre he estado contigo, por eso nunca he dejado de, no sé cómo era la otra variante, pero nunca he dejado de estar a tu lado. Sabía que podía ayudarte, por eso nunca he dejado de estar a tu lado. ¿y de dónde surge esa ayuda? ¿Surge de lo que ha dicho Marcos antes? En parte sí, también tengo la visión de que el altruismo conlleva cierto egoísmo, porque te hace sentir bien a ti el ayudar a los demás. Entonces hay cierto egoísmo. No es el motivo ni el motor, es decir, no ayuda a los demás para sentirme bien yo, sino porque el hecho de que ver que los demás se sienten bien, es que en verdad sí, porque es complicado, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, la gente que me conoce como Iván, o Marcos o Jaume Baró, le mandamos un saludo. Otro saludo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de el cocinar. A mí el cocinar y ver que alguien disfruta mi plato me llena más que yo comerme ese plato. Y eso lo veo reflejado en cualquier acción de mi día a día. Es decir, O sea, si tuvieras comensales, te quedaría muerto de hambre, porque que le gustase tu comida, no comería. exacto, exacto. No, vale. No, pero siempre he sentido más gratificación en el ver que los demás son felices o son tan contentos, lo que sea, no se quiera definir, que en mí mismo. Pero claro, si lo llevas al extremo que a Marcos de claro, pero si tú ves que los demás están contentos o están felices y eso te hace feliz, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por los demás o lo haces por ti? Si tú te sintieras mal, seguirías haciéndolo. Ese es el tema, ¿no? Es una línea muy fina entre si es egoísta o no el altruismo. Pero bueno, básicamente eso. Puede ser una sinergia, ¿no? Porque a lo Sí, mejor lo que tú sientes es desde esa resonancia, ¿no? Que se te claro. ha dado de la naturaleza. No sé. Sí, no hay por qué separar las cosas. En cualquier caso, la apertura y la humildad
que surgen de este encuentro creo que son fundamentales para afrontar la vida, más que afrontarla, para descubrir lo que nos tiene que ofrecer. Muchísimas gracias, Tony, Marcos, Abraham, Miguel. De verdad valoro mucho que hayáis hecho un hueco, que podáis invertir vuestro tiempo, y estoy muy agradecido por vuestra presencia, por teneros en mi vida, así que os mando un fuerte abrazo a distancia y es un placer teneros aquí, ¿vale? Igualmente, y gracias por habernos reunido. Al final siempre enriquece, ¿no?, este tipo de conversaciones, este tipo de charlas. Totalmente. Gracias. Ha sido muy gratificante y está genial hacer este tipo de debates, entre comillas, donde al final se trata de tender puentes de unión, ¿no?, entre dos visiones aparentemente distintas, pero que al final, bajo mi punto de vista, y esto daría para otro debate, es más lo que las une que lo que las separa. Así que muchas gracias, Iván. Gracias, Miguel. Gracias por ponernos en aprietos, Iván. Nos encanta. De eso se trata, la vida. Pues aquí me despido. Espero que sigáis con vuestro ritmo de vida. Estoy muy contento con vosotros y nada, un abrazo.